Tenemos en la línea a nuestro compañero Waldo Matus. Buenos días, Waldo Matus, ¿cómo te estás? Buenos días, José Reyes. Buenos días, Osimo. ¿Todo bien por acá? Es un gusto saludarte, Waldo, como siempre. Esperamos con mucho gusto tu propuesta gráfica de cada semana, siempre un cartón y también pues una ilustración en movimiento de los temas de investigación de este medio de comunicación. Waldo, pues ¿qué te parece si le solicitamos a nuestros compañeros de la producción que proyecten el cartón, la propuesta gráfica que nos presentas el día de hoy? La forma es fondo y tienes ahí a Norma Piña, a esta representante del Poder Judicial de la Federación, que desde que ella llegó a asumir la titularidad de este poder, dentro de los tres poderes de la Unión, pues se ha dedicado prácticamente a socavar los pequeños avances que se dieron con su antecesor y que hoy la vemos pues totalmente, digamos que incluso de manera abierta, asumiendo la defensa de los intereses de la Alianza Va por México. Pero, ¿quién mejor que tú, Waldo, para que nos comentes este cartón? Sí, bueno, lo planteas bien el contexto alrededor de esta imagen. Yo básicamente lo que quería rescatar es esta frase muy recurrente que se utiliza en política desde hace, desde que yo me acuerdo, esta idea de que la forma es fondo y pues se utiliza como si fuera un absoluto. O sea, yo escucho las entrevistas, los comentarios de los políticos, etcétera, y esta frase la utilizan como si no hubiera otra verdad, ¿no? Eh, y lo cierto es que creo que pues aplica en algunos casos, pero probablemente en otros no tanto. Eh, en esta ocasión, la Suprema Corte toma una decisión que abiertamente reconocen que tiene que ver con la forma como, según ellos, se llevó a cabo la votación del Plan B y no discuten el fondo de la cuestión porque pues si ya la forma no les pareció, y sobre todo estamos hablando de las formas que se utilizaron en otro poder que fue el legislativo, y por ahí pues se comentó que pues sí podría haber una suerte de intromisión por parte del poder judicial respecto del poder legislativo. Y pues solo se discutió la forma, no se discute el fondo, y lo que yo creo y lo que estoy reflejando en este cartón es esta posición de Norma Piña, que por cierto el cartón yo había pensado ponerle la norma es fondo, pero dije, ay, luego las cosas se las toman así como muy literales y no entienden la jiribilla del chiste, entonces preferirme literal con la frase, ¿no? Eh, pero lo que vemos atrás, pues es justamente, yo dije, ¿cómo puedo reflejar estos intereses que hay detrás de estas decisiones? Y entonces dije, pues es que es una forma, pues es la forma de este clásico personaje gordo con su sombrero de bombín que representa los grandes intereses económicos de este país. Entonces hice la pura silueta representando la forma, qué es lo que hay detrás de todo esto. De hecho, este cartón coincide un poquito con el que hizo hoy el Fisgón, que dice, ¿por qué no discutimos el fondo? Bueno, porque el fondo es que detrás de nosotros hay intereses conservadores que son los que están determinando esta suerte de decisiones. Yo traté de hacerlo un poquito más sintético y pues básicamente eso es lo que aparece en este cartón. Así es, Waldo. Hay que decir que todo el mundo se ha regocijado en las primeras planas, se entierra el plan B. Bueno, en general, la gran mayoría de medios y columnistas destacan esta noticia y es portada principal en todos los lugares. Hay que decir que a pesar de la correlación de fuerzas entre los tres poderes de la Unión, en este sentido, el presidente pues finalmente dijo que respeta, ¿no? Esta división de poderes y asume que finalmente pues no pudo pasar su propuesta de reformar la Constitución para ahorrar sobre todo dinero. Se trata aquí de intereses económicos, los que están atrás del plan B fundamentalmente, más allá de pretender encubrirlos con el manto de la justicia. Sí, Por José, otra dices, parte, perdón. Waldo, que quisiéramos saber el día de hoy,
¿qué nos tienes en materia de video? Sí, bueno, es la investigación que ha estado llevando a cabo Nancy Flores en relación con la fundación de Enrique Graue. Entonces, pues si gustan, lo presentamos. La Fundación Conde de Valenciana, presidida por el rector de la UNAM, Enrique Graue, reportó ingresos superiores a los 604 millones de pesos tan solo en 2022. Aunque se registra como altruista, obtuvo ganancias lucrativas a través de cuotas de recuperación, operaciones oftalmológicas y especulación financiera. Enrique Graue Wichers, a pesar de ser el rector de la UNAM, dedica tiempo a presidir la Fundación Conde de Valenciana, a pesar de tener a su cargo a cientos de miles de estudiantes y académicos de la universidad. La Fundación Conde de Valenciana especuló con 115 millones de pesos en 2022 a pesar de su registro como asociación civil sin fines de lucro. Además, transfirió 103,722 pesos al doctor Graue y pagó 5.4 millones a su órgano de gobierno de 13 integrantes. La fundación cuenta con 6 sedes y su planta laboral es de 600 personas. Aunque afirma beneficiar a personas de bajos recursos, en 2022 solo proporcionó procedimientos quirúrgicos gratuitos a 75 personas, financiados con donativos en efectivo. Los demás beneficiarios pagaron cuotas de recuperación por los servicios recibidos. Las principales fuentes de ingresos de la fundación son las cuotas de recuperación, que ascendieron a 352 millones de pesos tan solo en 2022, así como el uso o goce temporal de bienes inmuebles y apoyos públicos. A pesar de su supuesta actividad altruista, en 2022, la fundación destinó donativos a la atención sin costo de recuperación para tan solo 75 personas en situación de pobreza y marginación. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Pues Waldo, se trata de temas, por supuesto, muy interesantes, esos que tienen que ver con documentar la propia corrupción y las irregularidades en la llamada máxima casa de estudios del país, la UNAM, una institución a la que queremos, respetamos y que por eso precisamente sabemos que la mejor manera de defenderla es dando luz sobre este tipo de asuntos de donde presuntamente hay corrupción, pero hemos visto una andanada de defensores, entre comillas, de la burocracia dorada de la UNAM, que pues se han dedicado, incluso columnistas, entre comillas, renombrados, aquellos con derecho de picaporte en los sexenios anteriores allá en Los Pinos, y que están muy indignados porque hay un medio de comunicación, o varios medios de comunicación, algunos medios de comunicación, que se ponen a revisar lo que ocurre en la UNAM. En la UNAM hay que recordar que recibe recursos públicos y que quienes la dirigen son precisamente funcionarios a los que se les tiene que pedir cuentas. Pero hay quienes dicen que no, que estos funcionarios son intocables, que no los investiguemos, porque eso podría dañar su buen nombre, así como lo digo, y que en realidad, bueno, pues lo que están pidiendo es que siga en la opacidad estas grandes parcelas que tienen caciques prácticamente ahí en la UNAM. Y Waldo, pues comentarnos esta experiencia sobre la ilustración de un asunto que atañe a la máxima figura de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando desde el punto de vista del poder interno de la UNAM, que es el propio rector. Como bien dices, se trata de una institución que también debe de estar en el ojo público. Me llama la atención pues estas estrategias que utilizan muchos políticos. Hace unos días mostrábamos el video de igual la fundación de Vicente Fox, que se asumen como altruistas, y llama la atención cómo generan muchos recursos, pero al final del día no parecen ser tan altruistas como dicen ser. En este caso, por ejemplo, el hecho de que solo atiendan gratuitamente a 75 personas, el hecho de que piden cuotas de recuperación y que esas cuotas de recuperación les representan ingresos literalmente millonarios, pues son cuestiones que se deben de tomar en consideración, que se debe uno plantear y que deben de estar en el ojo público. Y en ese sentido, a mí lo que también me llama la atención
es la reacción del propio rector, que lanza una acusación, un comentario, pues me parece de algún modo incluso temerario, al decir que estas investigaciones provienen de un medio de dudosa reputación. O sea, es lamentable que haga estas aseveraciones en el contexto de un país en el que la oposición suele cargarle al presidente que ataca a la prensa, que no hay libertad de expresión, y cuando a estos funcionarios que son los con los que están o con los que son los que son favorables los medios de comunicación, a esos no hay que tocarlos porque pueden decir lo que se les dé la gana y nadie dice absolutamente nada. A mí me parece que su reacción es lamentable porque bien lo dices, o sea, están obligados a rendir cuentas también. No veo por qué a ellos no se les tenga que pues revelar la información. Se habla ahora de transparencia, se habla de que hay un ataque a la transparencia, el presidente no quiere que la gente se entere de nada, y cuando nos enteramos de cosas resulta que el medio es de dudosa reputación. Pues la verdad es que pues esto es una batalla política, no me cabe la menor duda, y ni modo, pues hay que darla. Así es, Waldo, y es que habría que señalar que pues los documentos ahí están, son documentos que no pueden pues realmente echar para abajo todas estas críticas que hemos estado recibiendo, incluso hasta de manera personal, algunos insultos de estos supuestos periodistas que pues también dejan ver la real calidad que tienen en cuanto a su trabajo, no pueden atacar el contenido de las propias publicaciones, critican que los tiempos, critican o se van por la tangente de que es que se está persiguiendo o atacando el buen nombre de tal o cual ex servidor público. En realidad no se van al fondo. ¿Existen o no existen estos documentos que hemos estado presentando? Pues claro que existen, y ellos ni siquiera pueden argumentar en el sentido de que hubiera alguna mala interpretación, etcétera, nada. ¿Por qué? Porque nosotros en Contralínea, cuando publicamos reportajes como estos, tenemos los documentos en la mano, y por eso precisamente no pueden entrar a un debate serio donde se pudiera realmente pues identificar, analizar la propia calidad de la propia información. Los documentos, ellos se van por la tangente de otros asuntos, y sí, queda clara esta situación, Waldo, en el sentido de que pues Enrique Graue pertenece al PRI, es parte del grupo político priista que controla la universidad desde hace mucho tiempo, el grupo Medicina. No quiere decir que sea monolítico este grupo, hay incluso hasta integrantes del PAN y de Morena, pero al interior de la UNAM representan una fuerza que ha ocupado la universidad en la rectoría por más de 20 años. Y eso pues me parece que tan solo por ese simple hecho son sujetos, por supuesto, de investigación. Y pues insistir, no se les inventa absolutamente nada. Ahí están los documentos, y además se les pide que den su opinión, una entrevista antes de publicar. Ellos se sienten totalmente impolutos, que nadie puede perturbarles, y deciden no dar la entrevista, y ya después que se publica empiezan a lanzar esta campaña de medios, Waldo, que hoy precisamente este trabajo que has realizado pues nos da pie para hablar de estos asuntos. José Reyes, me parece que querías comentar algo. Sí, lamentable situación la que prevalece en la UNAM, Waldo. Y por supuesto, en mi opinión personal, la única respuesta la tiene la mayoría de los universitarios, los estudiantes, trabajadores y profesores, para sacudirse de este grupo privilegiado de priistas enquistados en el Consejo Universitario, en la Junta de Gobierno y por supuesto en la PAUNAM. Y ayer platicábamos aquí con sindicalistas que tratan de democratizar a este sindicato charro de 40 años que ha controlado la vida del personal académico. Sin embargo, también decíamos que resulta difícil tanto tiempo de control universitario por parte de médicos, por parte de ingenieros, pero todos enchufados al sistema político mexicano y fundamentalmente
al Partido Revolucionario Institucional, son los bastiones que le quedan dentro de la estructura nacional del poder, así como por supuesto el Instituto Politécnico Nacional. Son bastiones que difícilmente se pueden revertir, dado que en el caso del Poli pues no tiene autonomía. Y cuando se ha pretendido hacer una propuesta de autonomía, de inmediato es aplastada y ni siquiera sale a la luz pública. Y en el caso de la UNAM, la autonomía solo la ejercen para utilizar los fondos públicos para sus altos salarios, por una parte, para repartir migajas entre los trabajadores de asignatura y veto a saber en qué otras cosas, porque además no rinden cuentas. Interesante el cartón de esta semana, Waldo, así como la ilustración. Agradecemos como siempre tu participación en este espacio. Que tengas muy buen día. Muy buen día a todos, un abrazo a la audiencia y a todos. Muchas gracias.